Hola, esto es Teológicamente y en este video te quiero hablar acerca del apolinarianismo, que también se conoce como el apolinarismo. Así que, quédate conmigo. Yo soy la luz del mundo. Ahora continuamos con nuestro estudio de las doctrinas centrales. Hoy aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Alguna vez te has visto alguna de las películas de Hombres de Negro? Oye, Jota, espera. ¡Allá voy! ¡Hombres de negro, abran paso! La última película de esta serie salió en el 2019, donde los protagonistas principales fueron Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que quizás los reconozcas por sus apariciones en las películas de Thor. Esta última película de Hombres de Negro se titula Hombres de Negro Internacional. Admito que no había visto esta nueva película antes de la realización de este video, pero para documentarme un poquito mejor, un viernes por la noche me hice unas palomitas y me senté a ver esta película. Y... solo digamos que no es la mejor de la franquicia. A mi parecer, regularmente la primera película de cualquier serie o cualquier franquicia siempre es la mejor. Ya las otras como que no dan la talla, que es el caso en las películas de Hombres de Negro. La primera película de Hombres de Negro salió en 1997 con Will Smith y Tommy Lee Jones como sus principales actores. Esa película sí la recomiendo. Bueno, al comienzo de esta película hay una escena donde los extraterrestres por primera vez llegan al planeta Tierra y se estrellan en el patio de la casa de un residente de Nueva York. Este hombre llamado Edgar sale de su casa para averiguar qué fue lo que causó este extraño ruido, solo para toparse que hay una nave espacial en su patio. Ahora, lo interesante de esta película y la razón por la cual esta película nos puede ayudar a entender un poco mejor el apolinarismo es que inmediatamente después de que este hombre se topa con los extraterrestres, esto ocurre. Es aceptable. Yuck. ¿Podemos mostrar esto en nuestro video? Bueno, la idea principal es que el extraterrestre se come lo interno de Edgar y se viste literalmente de la piel de este hombre, haciéndolo ahora a él un humano. ¿No es así? Edgar, se te está colgando la piel. El extraterrestre se puso la piel de un humano, caminaba como un humano, se veía como un humano, así que el extraterrestre era 100% humano. ¿No es así? ¿Así te gusta? Bueno, regresando al tema de nuestro video. El apolinarianismo se asemeja mucho a lo que presenta esta película, pues los apolinaristas creían que Cristo era 100% divino, pero no era totalmente humano. Para ellos, Cristo tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Pero déjate lo explico desde el principio. Regresémonos en el tiempo a mediados del siglo IV. Para este entonces el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano y también se había celebrado el famosísimo Concilio de Nicea, donde Atanasio logró demostrar que las enseñanzas de Arrio sobre la persona de Cristo eran erróneas, quedando así comprobada la plena divinidad de Cristo. Ahora, uno de los amigos de Atanasio fue un hombre llamado Apolinario, que tenía un hijo que se llamaba Apolinario. Para diferenciar entre el uno y el otro, los historiadores llaman a Apolinario el papá, Apolinario el viejo o Apolinario el antiguo, y al hijo lo llaman Apolinario el joven, Apolinario de la Odisea o
Apolinario el Sirio. Y es precisamente este Apolinario el Joven que fue el creador de la herejía que hoy lleva su nombre, el apolinarianismo. Ahora, ambos apolinarios profesaban la plena divinidad de Cristo. Por esa razón eran amigos de Atanasio. Sin embargo, Apolinario el Joven enfatizaba tanto la divinidad de Cristo que en el proceso comprometió su otra naturaleza, su humanidad. Para comprender mejor la postura de Apolinario el Joven, primero necesitamos entender un poco acerca de la antropología bíblica, o sea, lo que la Biblia enseña acerca del ser humano. Y específicamente necesitamos hablar acerca de lo que la Biblia parece decir que son los elementos que conforman al ser humano. Ahora, sé que existen varias posturas sobre este tema. Está el monismo, está la dicotomía, está la tricotomía y otros más. Pero para hacer las cosas un poco más simples, en este video vamos a asumir que la postura correcta es el dicotomismo. La dicotomía propone que el ser humano está conformado de dos elementos, un elemento material y un elemento inmaterial. El elemento material es el cuerpo y el elemento inmaterial es el alma. Eso que no se puede ver, pero que existe dentro de cada ser humano. Ahora bien, si yo te preguntara si Jesús tuvo el elemento material, o sea, si Cristo tuvo un cuerpo, ¿cuál sería tu respuesta? Si respondiste que sí, estás en lo correcto. Nosotros creemos que Jesús se encarnó, que tuvo un cuerpo humano. Pero si yo te preguntara si Cristo también tuvo un alma humana, ¿cuál sería tu respuesta? Si tu respuesta fue sí, entonces tú sostienes la postura correcta sobre la persona de Cristo. Pero si tu respuesta fue no, entonces, aunque no lo sabías, tú estuvieras del lado de Apolinario el Joven. Apolinario el Joven al comienzo decía que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Para él, el verbo divino había reemplazado el alma humana de Cristo. Digo al principio porque parece ser que en algún momento Apolinario cambió un poco su postura para afirmar que Cristo sí tenía un alma humana, pero la mente del alma humana de Cristo fue la que había sido reemplazada por el verbo divino. Se cree que Apolinario el Joven comenzó a adoptar una postura platónica sobre la naturaleza del hombre que dividía el alma humana de un ser humano en distintas partes, alejándose así un poco de lo bíblico. Algo así ocurre en otra escena de la película de Hombres de Negro, donde se muestra que un extraterrestre había tomado no todo el interior de un humano, sino solo el lugar donde iría la mente del ser humano. Apolinario el Joven sostenía que Cristo no pudo tener una mente humana porque él creía que la mente humana era el asiento del pecado en el hombre. Puesto que la Biblia nos dice que Cristo vivió una vida sin pecado, Apolinario deducía que entonces Cristo no tuvo una mente humana, solo un cuerpo humano y una alma humana. Esto sin duda da como resultado a un Jesús distinto a los otros seres humanos. Sin embargo, Apolinario veía sustento a su postura a través de la palabra. Por ejemplo, Juan 1:14 dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Apolinario decía, ahí mismo dice que el Verbo se hizo carne, mas no que se hizo un alma humana o una mente humana. Otro pasaje que también utilizaba Apolinario es Filipenses 2:7, donde dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Apolinario decía, hacerse semejante a los hombres no significa que se hizo igual que a los hombres. Estos pasajes, como algunos otros más, le daban a Apolinario un sustento bíblico para su postura.
Bueno, ha llegado el tiempo de nuestro dato curioso. Apolinario el Antiguo, así como Apolinario el Joven, fueron prolíficos escritores. Según la historia, Apolinario el Viejo, junto con la ayuda de su hijo, se dio a la tarea de recrear parte del Antiguo Testamento usando el modelo de la literatura clásica. De esta manera, convirtió algunas de las historias del Antiguo Testamento en un formato de tipo poesía épica, algo así como el Antiguo Testamento en versión Ilíada o la versión Odisea. También se dice que Apolinario el Antiguo convirtió los evangelios en diálogos platónicos, o sea, los evangelios en una versión de los diálogos de Platón. Apolinario el Joven tampoco se quedaba atrás. Él también se dio la tarea de escribir mucha literatura. De hecho, Basilio de Cesarea, un opositor de Apolinario, escribió en una de sus cartas que Apolinario había llenado el mundo de sus obras. Obviamente una exageración, pero contenía cierta verdad, puesto que la historia nos dice que Apolinario escribió muchísimas obras. Lamentablemente, la mayor parte de las obras de Apolinario sufrieron el mismo destino que las obras de otros herejes en la historia, y hoy ya no sobreviven. Lo que tenemos hoy son solo algunos fragmentos de sus escritos que fueron citados por algunos de sus contrincantes, obviamente para desacreditar a Apolinario el Joven. Sin embargo, sí existen algunas citas de las obras de Apolinario por personas que apreciaban sus ideas y sus pensamientos, tales como San Jerónimo. No todo lo que escribió Apolinario era considerado una herejía, solamente su postura con respecto a la persona de Cristo. Lo curioso es que algunas de estas obras de Apolinario sí sobrevivieron la historia, mayormente por accidente. Por ejemplo, una obra antes atribuida a Gregorio Taumaturgo, titulada Cata Meros Pistis, que traduce como una exposición de la fe, ahora ha sido aceptada como escrita por Apolinario el Joven. También algunas obras antes atribuidas a Atanasio han sido consideradas por algunos como realmente obras de Apolinario. Obras tales como La Encarnación del Verbo y Contra los Sabelianos. Basilio de Cesarea, un opositor de Apolinario, escribió en 5 volúmenes un escrito llamado Contra Eunomio, pero se sospecha hoy que los últimos 2 de estos 5 libros fueron realmente escritos por Apolinario el Joven. Asimismo, se sospecha que 2 cartas de Basilio y 3 sermones de Juan Crisóstomo fueron obra verdadera de Apolinario. Todas estas obras de Apolinario sobrevivieron a la historia porque falsamente fueron atribuidas a escritores ortodoxos. ¿Cómo la ves? Bueno, ya para terminar, el apolinarianismo, no Apolinario el Joven, fue condenado en el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo. La postura de Apolinario el Joven se consideró una herejía. Sin embargo, Apolinario el Joven quedará en la historia como el primer cristiano en prestarle atención al lado psíquico y neumático de la humanidad de Cristo. Bueno, eso es todo por este video. No se olviden suscribir a este canal. Recuerden que la teología no es aburrida. Estamos buscando a Francisco Solano. ¿De parte de quién? ¿Sí o no? Sí, soy yo. Necesito que mires esto. ¿Qué pasó? ¿Vamos a empezar a grabar ya?